Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy un poquito más tarde de lo habitual. Se nos ha complicado el día entre el debate del Senado y unas cuantas cosas más. Pues al final, hoy vamos un poco, perdón, más tarde. Vamos a empezar obviamente hablando, que va a centrar prácticamente todo el programa, del debate, de los nervios que hemos visto en el presidente Sánchez, que incluso titubeaba. Sabemos que eso ha significado la erupción de muchos trolls por redes intentando vender la frase clave al final del presidente, que se ha resumido en insolvencia o mala fe. Vamos a decirlo claramente. Parece que es la frase que tenían grabada, que querían repetir, y se ha dedicado durante más de 40 minutos a descalificar de forma continuada a Feijóo. Algunos creemos que esas palabras ensucian la política y que esas palabras están constatando la desesperación de un líder solo y abandonado que se llama Pedro Sánchez. Hablaremos también de otra mala noticia para Sánchez, como decíamos hoy en el segundo café. ¿Quién me ha puesto la pierna encima? Me parece que no sale de una y sigue con otra. En este caso, el fracaso del tema del gasoducto por Francia, Macron primero, Bruselas luego, que parece que no le dan opción al presidente español. Luego recordemos que también ha sido, curiosamente, el SEPE el que ha dicho de que no tienen la capacidad para atender las previsiones del gobierno sobre las mujeres de casa, sobre las señoras de la limpieza de los hogares. Y además es curioso porque esto que ha vendido el presidente, y es algo que hay que comentar como una gran noticia que explicó ayer en esa gran cumbre que hizo en la Moncloa, realmente viene todo por una sentencia de febrero del año 22, o sea, de este año, la Unión Europea, que decía que era una situación que había que corregir porque no podían no tener los derechos las personas que se encargaban de la limpieza de los hogares. Con lo cual, no es que Sánchez sea bueno, sino que simplemente cumple una sentencia, pero nos intenta engañar con ese tema para intentar colocar un poco una realidad paralela, algo que ya empezamos a estar demasiado acostumbrados. Luego, curiosamente, han salido datos de quién es el país que más compra gas licuado a Rusia, y se imaginarán cuál es. Pues la España de Pedro Sánchez. Sí, esa que dice hay que condenar, que Rusia son los malos, que nos ha venido una crisis por ellos, pues somos los que más compramos a Rusia. No solo hablaremos de estos temas, también hablaremos de que Lesmes, el Consejo General del Poder Judicial, está enfrentado a los partidos políticos, en este caso a PP, incluido, y PSOE, por el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y aquí nosotros insistimos en un tema básico y fundamental. Hay que volver a lo que había en el 85-86, donde eran los jueces quienes elegían a sus representantes. Ya no estamos en aquella época postardía del franquismo, donde muchos jueces avergonzados de su pasado, pues redujeron, digamos, su fuerza y su poder judicial a la estructura del Congreso, con la fuerza que tenía en aquel momento Felipe González. Y ahora creemos que en una situación donde la democracia está consolidada, los jueces, todos nacidos y todos nombrados, ya con la Constitución en marcha, pues parece que deben tener ese poder judicial que hace que la democracia se refuerce. Creemos que obviamente esto de que los jueces se meten a discursos contra políticos podría parecer contraproducente, pero como decíamos ayer, lo que no tiene sentido es que el poder legislativo o el poder ejecutivo y el poder político critiquen a los jueces y estos se queden callados. Nosotros en ese sentido creemos que es inteligente la apuesta de Lesmes, porque al final cualquier poder tiene que tener la misma fuerza en la democracia. Finalmente iremos a hablar de la economía, en este caso un pequeño detalle, la producción de Volkswagen Navarra por falta de chips, y es la constatación de que todo parece centrarse en una tormenta perfecta. Estamos hablando de más industrias que por el coste de la producción están empezando a parar. Insistimos, estamos como quien dice en la primera semana de septiembre. Solo hace falta hablar en la calle, vamos a decirlo así, con quien gestiona empresas, etcétera, etcétera, para ver que las cosas no están nada bien. La hostelería además recuerda de que las cifras de ventas y los márgenes no se asemejan a otros años y la situación se va a complicar y parece cada vez más en las próximas semanas. A pesar de lo que diga el ministro Escrivá, estamos cerca de la recesión y cerca de una situación, como dicen ya en algún país europeo, aquí saben que no, que aquí va todo de puta madre,
una situación que jamás hemos visto en la economía de Europa en los últimos 50, 60 años. Vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a empezar, si les parece, con el debate de hoy en el Senado. Había expectación a las 4 de la tarde, debate entre Sánchez y Feijóo. Lo importante, lo hemos dicho en más de una ocasión, es la actitud que tienen los políticos al entrar en estos debates. Y está claro que la actitud de Sánchez, la voluntad de Sánchez era disparar directamente contra Feijóo, intentar aniquilarlo con insultos, con mentiras, con cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Y Sánchez, que iba leyendo el discurso, incluso ha habido un momento en una de sus intervenciones que estaba leyendo el móvil, un mensaje que le había pasado a alguno de los asesores con unos datos, pues ha titubeado bastante. Cualquiera que haya visto la expresión analítica y el cuerpo de Sánchez se le veía nervioso. Y no son nervios porque estés diciendo mentiras, que en Sánchez es algo habitual. Son nervios que denotan, e insistimos, la soledad del presidente. A pesar de que la bancada socialista se animaba a aplaudirle, parecía que solo faltaban, ¿saben? Aquellas series, aquellos programas televisivos que había el regidor, que levantaba una pancarta, aplaudan ahora, pues parecía que esa función la estaba haciendo el presidente del Senado, que por cierto, bastante mal educadamente, iba interrumpiendo cada 2 por 3 al señor Feijóo. Unos gestos que realmente denotan que no era necesario. Nos acordamos del presidente del Senado, un Mindundi, pero realmente era necesario. Creemos que no. Estamos hablando de un debate en 2 personas que en principio tienen el tiempo limitado, pero que son conscientes del tiempo que tienen, y parece que era necesario ese espectáculo casi barrio bajero del presidente del Senado. Y la realidad es que el presidente Sánchez se ha dedicado con 2 palabras que repetía continuamente. Parece que le han dicho: Pedro, has de decir esto y esto. Y como nos ha recordado alguna persona, parece que los asesores de Sánchez son sus mayores enemigos, porque en un momento como este, donde puede haber intentado ejercer, sabemos que es difícil, cierto liderazgo, se ha dedicado a insultar y ningunear a su contrario. Ha hecho de oposición desde el gobierno a la oposición, lo cual es algo así como bastante ridículo. Y ha usado, como decíamos, esa expresión insolvencia o mala fe. Y ayer recuerden que decíamos que Sánchez en el tema del show, digamos, de la Moncloa, se equivocaba gravemente, demostró una falta de cultura grave, citando erróneamente también, obviamente, a Birmania como Cambo. Ya recordemos que no es Birmania, es Unión de Myanmar desde 1989, golpe de Estado militar en 1988 y modificación de nombre en 1989, época, por cierto, cercana a donde un poquito más tarde fue, a donde Sánchez, recuerdan, que iba de superjefe en la misión europea en la ONU y al final era un pringao, un mindundi, pero él puso en su currículum que era el jefe, en fin, de gabinete, en fin, cosas que hace el amigo Sánchez por intentar aparentar lo que no es. Y hoy se ha dedicado todo el rato a hablar de insolvencia o mala fe. Y claro, algunos que le hemos explicado en alguna ocasión, que hemos conocido y que hemos estado en temas de concursos, de acreedores, pues nos ha chocado ver la palabra insolvencia, porque hemos pensado, insolvencia técnicamente, y nos hemos ido al RAI. Insolvencia es un término económico, que quiere decir falta de gestión del patrimonio, en pocas palabras, incapacidad de gestionarlo. Y dices, ¿qué tiene que ver en política la insolvencia? Hablar del término económico. La mala fe está claro que es un tema más religioso, que se hace curioso en el equipo de Sánchez, que invoquen casi a la religión para referirse a Feijóo. Quizá hubiera sido más práctico decir incapacidad o mala fe, por decirlo claramente, o cualquier otra palabra antes que insolvencia, que parece que ni cuadra ni tiene ningún sentido en esta situación. Porque confirma además que Pedro no sabe ni leer un texto que le hacen ni corregirlo, a pesar de que se ha hecho el listo diciendo aquello, recuerden, de que sí, aquella obra de García Márquez, si yo lo hubiera leído a mis asesores. Miren, nos apostamos 1.000 euros que Pedro Sánchez no se ha leído ninguna obra de García Márquez. Pero queda bien decirlo, porque en este país, curiosamente, hay ese estigma, también como lo de izquierdas, derecha, de que quien lea 20.000 libros es más culto que quien lea el diario AS. O el Marca, no vaya a enfadársenos alguno, el Sport, el Mundo Deportivo. Desconocemos si hay más diarios deportivos, Y no es así.
Uno puede leerse 20.000 libros, cosa que Sánchez, por cierto, no ha hecho. Recordemos que en su juventud le gustaba más leer entre piernas, vamos a decirlo así, que leer libros. Y así, imagínense, tuvo que copiar y le prepararon la tesis porque era incapaz de redactar 2 hojas seguidas. Y la realidad es que la forma de actuar de Sánchez, la forma de gestionar el debate, el concepto que ha traído Sánchez en este debate en el Senado, pues nos da una imagen pobre del presidente, nos da una imagen de derrotado y sobre todo, como insistimos, nos da una imagen de soledad. Cada vez está más claro que el presidente está solo, que el partido le presiona a pesar de los aplausos de la bancada, que recuerden, muchos de los que están ahí saben que cuando no esté Sánchez los van a fulminar, empezando obviamente por la mayoría de ministros, ya no hablamos de los de Podemos, y esa es la realidad que debe empezar a saberse. El Partido Socialista es el principal opositor a Sánchez porque empieza a temer por miles de cargos en las elecciones de mayo y situaciones como la de hoy, discursos preparados como el de hoy, no han hecho más que enfadar a la cúpula socialista. Otra es lo que tengan que decir en público, porque están viendo que las cosas se les están yendo cada vez más deprisa de lo que pensaban de las manos. Obviamente, movilizan a todo el cuerpo de senadores, luego declaraciones de diputados, etcétera, etcétera, luego los medios prostituidos y luego obviamente las redes, que se han dedicado a machacar, insultar a todo aquel que intentara hacer un análisis inteligente. Y decimos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, oiga, ¿creemos que Feijóo hace cosas mal? Pues sí. Pero está claro que hoy se lo han puesto tan rematadamente fácil que solo había que ver las sonrisas que iba esbozando Feijóo ante algo tan previsible del presidente Sánchez que no ha dejado de ser sorprendente. Porque cuando un presidente, y hablamos de Sánchez obviamente, acaba haciendo lo que todos piensan, que es tirar del odio, tirar de la mentira, tirar del insulto, hombre, pues todo tiene una explicación fácil. Ponemos un ejemplo que saben que nos encantan. Vamos a poner un ejemplo futbolero, ya que está de moda. Si el Madrid va primero, y ahora voy a quedar muy mal, no sé quién va último en la Liga, no sé si va la Almería. Si no va último, perdón a la gente de Almería, pero es que no les confieso que no sigo la Liga y no sé exactamente quién va último en la Liga actual, en la Liga Española, obviamente. Pero imaginemos que primero creo que sí que va al Real Madrid, no voy a hacer muy largo este inciso porque es que estoy comprobando, y el último va al Cádiz, curiosamente, con 0 puntos, vaya, no lo sabíamos. También va al Getafe, también con 0, no, tiene un punto el Getafe y el Elche. Último va al Cádiz. Imagínense en una situación como la que aconteciera a Sánchez. Sánchez es presidente, es el Real Madrid, salvando instancias, vamos a hacer un ejemplo para que quede muy claro. Pues que se dedicara, si él cree que también lo está haciendo, ¿ustedes ven normal que insultara al Cádiz, el Real Madrid? Pues parece que no. Si tan mierda es y va último, ¿para qué coño voy a perder el tiempo en insultarlo? Tú insultas cuando tienes miedo. ¿Tú insultarías en el caso del Madrid? Por citar un ejemplo, curiosamente, tampoco lo sabíamos, va al Barcelona y al Villarreal, insultarías obviamente al Barcelona, porque es el que tienes más cerca. Intentarías desmontarlo. Pero no insultarías jamás al Cádiz. Y el concepto es que el presidente nos explica que lo hace fatal el PP, que Feijóo ha sido un desastre en Galicia, lo ha recordado efectivamente Feijóo, que es un desastre, pero su partido, el socialista, ha quedado tercero en las elecciones gallegas, o sea, último. Podemos, sabes que no pinta nada en Galicia, Vox, por cierto, tampoco pinta nada en Galicia, y que él lleva 4 mayorías absolutas. Hombre, pues o está diciendo Sánchez que son muy malos los votantes gallegos, o está metiendo la pata de una forma profunda. Y meter la pata con un discurso totalmente preparado y con unos asesores tan pendientes de él, tan pendientes, fíjense, que hasta le han mandado un mensaje que ha leído del móvil, lo cual es muy cutre, vamos a decirlo así de claro, porque confirma que tiene poco conocimiento lo que le pasó ayer con Unión de Myanmar y Birmania, pues que acaba siendo un mal comunicador. Algo que hemos dicho en muchas ocasiones y que parecía que estaba olvidado por mucha gente. Sánchez es un buen lector de discursos, sobre todo cuando tenía Iván Redondo, al que echa obviamente de menos.
Pero Sánchez no es un gran personaje para los debates. Lo demostró en los debates electorales y da absoluto pánico actualmente esa prepotencia y chulería que soluciona con el insulto zafio y vulgar y que no puede contrastar en un debate ni fácil como el que tenía en el Senado, donde seguramente lo que hubiera hecho algún asesor normal del presidente es haberle recomendado: usted vaya a los datos, vaya a menospreciar al enemigo, pero no insultarle, sino ignorarle. Y eso hubiera sido un debate victorioso. Pero ha ido al insulto, al cuerpo a cuerpo. Parece que sin saber que Feijóo a esos temas no entra. Feijóo, con todo el respeto, y tiene 1000 defectos y 1000 virtudes, no es casado. Feijóo no tiene esas ganas de entrar al cuerpo a cuerpo. Y insistimos y decimos con claridad y rotundidad que llega a haber sido Ayuso y se lo hubiera comido con patatas. Porque Ayuso sí que tiene esa capacidad, ese diablo dialéctico, para comerse a alguien como Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, si cree que el camino de mantener la fuerza para las elecciones de mayo es ese, está totalmente equivocado. Y tiene un doble problema ahora Sánchez. El problema no lo tiene, lo insistimos, con la oposición. El problema de Pedro Sánchez es con su propio partido, que paso tras paso, minuto tras minuto, resultado tras resultado, ven que su destino está más ligado a las elecciones de mayo de lo que pensaban hace unos meses. Muchas dudas, muchos nervios, y Sánchez, que empieza a verse fuera y empieza a adoptar esa postura tan infantil del insulto fácil para intentar justificar lo injustificable. Porque además Sánchez se da cuenta de una cosa importante que hemos dicho también y remarcado en muchas ocasiones en este canal y en este programa, y es que él no tiene ningún futuro en España. No se crean, aunque hayan salido listas de todos los consejeros, exministros, socialistas que están en eléctricas, nadie se va a creer, por decir un sitio donde se cobra bien y no se trabaja mucho, nadie crea que Sánchez lo va a contratar Gas Natural, ni Endesa, ni nadie. ¿Qué cojones le van a contratar? Si no sabe hacer un canuto. Y Sánchez siempre había pensado en la salida internacional. Mendigó el tema de la ONU, recuerden cuando esa gira por África que sorprendió a más de uno, se dio cuenta de que le cerraron la puerta. Mendigó Europa, vamos, ha quedado muy claro con el tema de Macron y el tema de la Unión Europea, que ha negado el tema del gas, que el Camino a Europa hace semanas que estaba totalmente fuera. Mendiga ahora el tema de Latinoamérica. No sabemos muy bien exactamente qué cargos, la Internacional Socialista o la Comunista, porque este señor, vaya usted a saber, y parece que tampoco acaba de funcionar. Y ahí nos encontramos en un problema, podríamos decir, existencial de Sánchez. Que Sánchez es conocedor de que su ciclo acaba en España y que su reputación está ahora mismo no en el barro, sino por debajo del barro. ¿Saben aquella capa asquerosa que hay todavía más abajo? Pues en esa capa. Y sabe que ahora mismo no tiene ningún recorrido. Y cuando alguien no tiene recorrido y sabe que ha de vivir de esto o pretende vivir de esto, pues tiene que buscarse una solución. Y aquí es donde viene el gran enfrentamiento con el PSOE. Cuanto más tiempo pasa, cuanto más nos acercamos al 28 de mayo, más nervios hay en el PSOE para echar a Sánchez lo antes posible, y Sánchez cada vez tiene más ganas de alargar su estancia e incluso de ser el que traicione el acuerdo con el partido y ser el candidato en las elecciones de finales de año. Sánchez se la quiere jugar todo o nada. Sinceramente, para sacar 20 diputados sería bastante alucinante que se presentara Sánchez, pero ese es el gran debate actual. ¿Quién va a ganar en esa guerra entre el triunvirato y Sánchez? Pues Sánchez tiene los diputados, tiene los senadores, tiene obviamente el gobierno, no lo vamos a negar, tiene la fuerza de Yolanda Díaz y sus secuaces, y delante tiene un partido diezmado como el PSOE, que tiene muchos cargos viviendo ahora mismo de la política, pero que sabe que muchos de esos van a quedar fuera. Y puede darse una circunstancia muy curiosa, que toda la fuerza de esos cargos socialistas de partido desaparezca tras las elecciones de mayo y quien tenga más fuerza, curiosamente, sean
los esbirros, vamos a llamarles así, del propio Pedro Sánchez. Y de ahí vienen las prisas de unos y otros, unos en intentar precipitar las cosas antes, infiltrando incluso elementos para dar zancadillas, digamos, al presidente, y otros intentando alargar el periodo lo máximo para darle el respiro que consideran que podría llegar con la presidencia europea de julio del 23 hasta diciembre, y donde creen que podría intentar recuperar cierta imagen para competir contra, en este caso, Feijóo. Y consideran esos que lo que toca es eliminar al candidato Feijóo, no por eliminarlo, sino porque lo que necesitan es ganar tiempo. Y quieren ganar tiempo para que el acuerdo entre el triunvirato y el propio presidente Sánchez se cumpla hasta el último extremo, es decir, elecciones a finales de diciembre. Porque son conscientes que ahora el triunvirato quiere ya romper ese acuerdo y quiere ventilar a Sánchez cuanto antes. Y Sánchez sabe que la única opción que tiene es ganar tiempo, y para eso movilizará a todo el ejército de ministros, de asesores, de trolls, todo lo que ustedes quieran para disparar, incluso diríamos a degüello y personalmente contra Sánchez. Lo de hablar ya de aquel amigo de las drogas va a ser un tópico, y contra todo aquello que intente mantener un estigma democrático en este país. Esa es la clave actual del equipo de Sánchez. Ganar tiempo. Sánchez necesita ganar tiempo, y para ello usará cualquier táctica, y obviamente se pueden imaginar que le va a importar un carajo, los ciudadanos españoles le va a importar un carajo todo. Decíamos, hasta el CPO ya ha dicho que es inaceptable, que no puede ser asumible el tema de las señoras de la limpieza. También recordemos que ahí vuelve a usar la mentira el presidente, diciendo que soy muy bueno, que soy un macho alfa y que he decidido hacer esto porque estoy encantado de la vida, cuando la realidad es que en febrero del 22 la Unión Europea conminó a España que solucionar ese problema porque era una auténtica vergüenza. Europa pues le dice a Sánchez con el tema del gasoducto de Francia que así no se hacen las cosas. Y mientras España, curiosamente, es el país, porque esto es de cachondeo ya, que más gas licuado compra Rusia, sí, al mismo que se ha pasado a poner a parir durante todo el plano del Senado, aparte de a Feijóo, a Rusia, al presidente Sánchez, pues es el mismo presidente del país que más gas licuado compra a Rusia, por encima de cualquier otro país. Hipocresía, podríamos decir. Bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, pero al final la sensación real es que, fíjense, que un debate como el del Senado, que puede haber interesado a algunos o a otros, al final la gente se queda con los grandes escenarios. Y ahí creemos que el PSOE ha jugado con lo de insolvencia o mala fe. Ha jugado con buscar una palabra que se quede en la retina de la gente como conclusión del debate. Mientras que el PP ha jugado a desbaratarlo, incluso a usar la palabra noquear al presidente con la tranquilidad. Y pensemos y reflexionemos todos, los que están en el chat, los que nos escucharán en unas horas, en una situación tensa personal, ¿ustedes qué prefieren tener a su lado? ¿A alguien que chille mucho o a alguien que intente imponer calma? Vamos, algunos que nos hemos dedicado muchos años perdón la expresión, a gestionar basura, dicho con todo el respeto, obviamente, siempre hemos pensado que en las situaciones extremas lo importante no es chillar, que no ya te lleva a ningún lado. Hombre, tenga que desfogarte, vamos a decirlo así, claro. Lo importante es la tranquilidad para tomar buenas decisiones. Y en política no se imaginarán que es diferente, todo lo contrario. Y el mensaje que ha transmitido hoy Sánchez es de chillar, de nervios, de intranquilidad, de pérdida, de soledad. Y el que ha transmitido Feijóo es de pausa, tranquilidad, etc. Que podría ir más rápido Feijóo o lo que sea, pero contra un discurso histérico como el de Sánchez, parece que es más inteligente apelar a la calma. Cada uno obviamente que saque sus conclusiones, pero algunos, lo de hoy nos ha confirmado todo lo que estamos explicando, que es la profunda soledad del presidente Sánchez.
Y se abren más frentes, y el frente judicial es un frente interesante. El tema de este caso de Lesmes, que ha contraatacado los partidos políticos, se han enemistado ya con el PSOE y con el PP, según parece con todos, porque es algo que pensamos, y saben que aquí muchas veces intentamos opinar y no intentamos valorar las cosas, pero aquí vamos a valorar sin problema. Y miren que no tenemos ninguna especial amistad con jueces ni nada, pero pues sobre tus huevos, señor Lesmes. Porque lo que no puede ser es que los partidos políticos critiquen a los jueces en 50.000 ocasiones y que los jueces se callen. Lo lógico es que ni un poder criticara al otro ni el otro a uno, pero la democracia se refuerza cuando un poder critica y el otro también critica. Y Lesmes sigue criticando a los partidos políticos porque siguen insistiendo, como dice la Unión Europea, que los jueces elijan a sus miembros del Consejo General del Poder Judicial, a sus propios, entre comillas, ministros, vamos a decirlo así, igual que nadie se le ocurriría que los jueces eligieran a los ministros de un gobierno. A nadie debería pasarle por la cabeza que los políticos elijan a los jueces, a los ministros, perdón, de los jueces. Es algo tan lógico, tan coherente, tan democrático, tan de la separación de poderes, que a veces se hace hasta complicado que algunos no parezcan entenderlo. Y todo eso nos lleva, recordemos que por cierto se abre el año judicial mañana con la presencia del rey, y todo eso nos lleva además a que parece que cada vez se adelanta más la crisis económica. Realmente es una situación cada vez será más conflictiva. Estamos además a principios de septiembre. Volkswagen Navarra ha anunciado que para la producción de aproximadamente 10.000 coches por tema de chips, pero imaginarán que no solo hablamos de chips, hablamos del precio de la energía, etcétera, etcétera, que hace que más plantas se estén planteando ya parar. Algunas ya han parado, como explicábamos el otro día, en Asturias, en Valencia, y la realidad es que todo puede complicarse todavía bastante más. Sorprende por eso los mensajes positivistas, incluidos los de Yolanda Díaz en su tour con el coche, con la ropero o ratero, no sé cómo se llama, aquella que va mirando una cara de susto, porque claro, te va conduciendo una señora de cierta edad ya, y se dedica todo el rato a mirarte. Suponemos que iba a 100, 120, porque aquello es una autovía. Se veía en alguna toma que iba con los coches de escolta, obviamente, pero realmente debe dar miedo que alguien te mire tanto, quite las manos del volante y que la DGT no diga nada. Suponemos las multas las pone otra gente, pero la realidad es que viven en la inopia y la realidad económica es la que es. Y aunque dijera el otro día el ministro Escrivá que la recesión no va a venir, recordemos 2 PIBs trimestrales con descenso, parece claro que va a llegar y va a llegar antes de lo que algunos creen. La hostelería ya lo ha notado en este verano, que ha sido un auténtico desastre. Se ha facturado, dicen, incluso a lo mejor un poco más, pero los márgenes se han caído al vacío y la recesión la tenemos prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. En este país, además, hay cosas curiosas, es decir, que a veces las cosas pueden pasar y las cosas pueden pasar de la peor manera. Entramos en un último tema de refilón, porque esperemos que sea un tema que no tenga ninguna trayectoria más. Recordemos que, como recordaba hoy el presidente, pasó, ¿quién se iba a esperar que iba a haber una pandemia? Pues es cierto, y nosotros lo hemos dicho, seguramente sin pandemia, Sánchez hubiera gobernado tranquilamente durante 4 u 8 años, con un Casado allí en la esquina y sin ningún problema. Pero un buen político se demuestra cuando hay una situación complicada, y Sánchez obviamente ha demostrado que no lo es. Luego ha hablado obviamente del volcán, ese que ha abandonado a todos los señores de La Palma, el presidente, eso sí, hacerse la foto era importante. Luego ha hablado obviamente de la invasión, bueno, ha dicho la guerra de Ucrania, bueno, la invasión rusa de Ucrania, como elementos que eran imprevisibles. Y ahora tenemos un elemento que es así muy superficial de momento. No sé si se van siguiendo un poco el tema. Saben que es uno de los temas que nos apasiona a nosotros, la meteorología. Saben, no vamos a hablar del cambio climático, no sufran. Pues saben que tenemos este huracán que se puede convertir en tormenta tropical o borrasca profunda, llamado Daniel, que en las últimas horas ha cambiado un poco su rumbo y parece, según los últimos mapas, que podría dirigirse en los próximos días hacia el noroeste de la península. Es curioso, vamos a decirlo así, porque si en el caso que llegara, que esperemos que se acabe desviando como cualquier otra borrasca hacia el norte, hacia Irlanda, no por decir mala suerte Irlanda, llegará obviamente, no llegará en forma de huracán, pero parece que todas las circunstancias adversas convergen en España, y esto es algo que debería alguno reflexionar, porque con las teorías extrañas que tiene el presidente Sánchez es capaz de pensar
que esto es una configuración masónica, que hace mover las tormentas, que hace hacer los volcanes, que hace hacer las pandemias, que hace generar todos los problemas del mundo en este país. Y algunos, y aquí debería entenderlo el presidente Sánchez y los pocos asesores inteligentes que le queden, es que un país se gestiona con las cosas buenas y las cosas malas. Tormentas, volcanes, hasta pandemias, en el caso de España, ha existido a lo largo de toda su historia. Y la diferencia es saber gestionarlo o pensarse que las cosas se gestionan solas. Y ese es el gran problema de este gobierno, que ha pensado que todo funcionaba solo y cuando ha tenido un problema no ha sabido gestionarlo. Mañana nos vamos a ir a Madrid, bueno, en unas horas nos vamos a Madrid, intentaremos hacer ese el segundo café y el programa de noche, Patreon Canal Transferencia, y hoy vamos un poco con prisa que ya es tarde, como siempre decimos, simplemente seguimos.